Escucha este testimonio con atención porque nunca pensé que diría esto, pero vi el infierno y lo que vi cambió mi vida para siempre. Si crees que el infierno es solo una metáfora, prepárate para escuchar algo que desafiará todo lo que alguna vez imaginaste sobre la vida después de la muerte. No solo vi las torturas en el infierno, las sentí. Escuché los gritos de las almas perdidas, fui arrastrado a un abismo de oscuridad. Vi demonios cantando canciones populares, y lo peor de todo, comprendí que muchas personas están yendo allí sin siquiera darse cuenta. Si alguna vez has oído hablar de testimonios cristianos sobre el infierno, sabes que no son historias inventadas. Yo nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que el infierno era solo una invención para asustar a la gente. Pero todo cambió aquella noche. Mi nombre es Santiago y mi experiencia personal de visita al infierno comenzó de manera inesperada. No estaba muerto, no sufrí un accidente, no entré en coma. Lo que me pasó fue diferente. Fue como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo y llevada a un lugar donde la esperanza no existe. Un lugar donde el tiempo no avanza, donde el dolor nunca cesa. Pero lo que más me impactó no fue el fuego, ni los demonios que me arrastraban a la oscuridad. Lo que me dejó sin palabras fue el sonido de canciones que amaba, canciones que escuchaba todos los días, siendo utilizadas como instrumento de tortura para las almas que estaban allí. Fue entonces cuando comprendí el impacto de la música mundana en la vida espiritual. Si crees que la música secular no tiene influencia espiritual, necesito contarte lo que vi. Los demonios cantaban y reían, y las almas perdidas gritaban de desesperación. Eso me hizo entender que la música no es algo inofensivo. Muchas veces estamos escuchando algo que nos aleja de Dios sin darnos cuenta. Pero antes de continuar y revelar lo que Jesús me dijo cuando apareció ante mí, necesito pedirte algo. Si este mensaje tiene sentido para ti, deja tu me gusta para que este video llegue a más personas. Si alguna vez te has preguntado qué sucede con quienes van al infierno, si alguna vez has sentido que hay algo extraño en la música que suena en todas partes, si quieres saber cómo evitar ser condenado al infierno, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque lo que voy a revelar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Crecí sin pensar en Dios. Nunca fui ateo, pero tampoco me importaba. Para mí, la vida era simple: dinero, fiestas, poder. Tenía todo lo que quería, pero mi corazón estaba vacío. Algo dentro de mí siempre me decía que iba en la dirección equivocada, pero lo ignoraba, hasta que un día todo cambió. Estaba en una casa con amigos, escuchando una canción nueva que me hacía sentir algo extraño, casi hipnótico. El ritmo era envolvente, pero había algo oscuro en esas notas. Entonces, de repente, sentí una opresión en el pecho. Traté de ignorarlo, pero la sensación crecía cada vez más, hasta que sentí una presencia oscura, pesada, asfixiante. Fue entonces cuando algo sucedió. Sin entender por qué, una palabra vino a mi mente: Jesús. No era religioso, no oraba, pero en ese momento sentí una desesperación tan grande que comencé a repetir su nombre. Fue en ese instante cuando algo terrible ocurrió. Mi visión se oscureció y sentí que mi cuerpo era arrancado de la realidad. Ya no estaba en esa habitación. Lo que vi ante mí fue el inicio de la peor experiencia de mi vida. El infierno era real y yo estaba allí. Cuando me vi en aquel lugar oscuro, con el cuerpo paralizado y el alma siendo absorbida hacia un abismo sin fin, una única pregunta resonaba en mi mente: ¿cómo terminé aquí? Siempre pensé que tenía el control de mi vida. Nunca fui un ateo declarado, pero tampoco me importaba Dios.
Crecí en un barrio donde el dinero fácil parecía estar en cada esquina, y desde pequeño aprendí que si quería respeto, tendría que ganarlo a través del miedo. La ambición me consumía. A los 15 años, ya formaba parte de un grupo que se dedicaba a pequeños robos y tráfico. A los 20, ya controlaba una red de distribución y para muchos, yo era alguien que había triunfado en la vida. Lo tenía todo: dinero, fiestas, mujeres y poder. Pero cada noche, cuando el silencio se apoderaba de mi habitación, un vacío me dominaba. ¿Alguna vez has sentido esa sensación? Esa angustia inexplicable de que falta algo, incluso cuando todo parece estar bien. Cuéntamelo en los comentarios. No quería pensar en eso. La verdad es que sentía miedo del silencio, y así fue como la música se convirtió en una parte fundamental de mi vida. A cualquier hora del día, en cualquier lugar, necesitaba un sonido de fondo. El silencio me inquietaba. La música que escuchaba tenía ritmos adictivos, letras que hablaban de poder, lujuria y venganza. Las escuchaba en el coche, en las fiestas, incluso cuando me iba a dormir. Fue en esa época cuando conocí a Raúl, uno de mis mejores amigos. No era solo un socio de negocios, era alguien que parecía entender lo que yo sentía. Él me presentó un nuevo tipo de música, algo que nunca había escuchado antes. «Esto es diferente», me dijo. «Esta música tiene poder». Al principio me pareció gracioso. ¿Cómo podía una simple canción tener poder? Pero él insistía en que había algo especial en ella. Las letras hablaban de fuerzas ocultas, símbolos e incluso de pactos. La melodía era hipnótica, oscura. Al principio, la escuchaba solo por curiosidad, pero poco a poco algo empezó a cambiar dentro de mí. Me volví más agresivo. Mis ataques de ira eran incontrolables. Mi corazón se fue endureciendo. Ya no me importaba nadie, ni siquiera mi familia. La música se convirtió en un portal hacia algo más grande. Raúl comenzó a hablarme de símbolos, rituales y protección espiritual. Decía que algunas personas tienen algo especial dentro de ellas, pero necesitan conectarse con fuerzas superiores para despertar ese poder. Al principio me reí de eso. No creía en esas cosas, pero sin darme cuenta estaba cayendo cada vez más profundo. Empecé a investigar por mi cuenta. Leía sobre símbolos ocultos, rituales antiguos, prácticas espirituales que prometían el poder y protección. Creía que solo estaba jugando con lo desconocido, pero en realidad estaba abriendo puertas que jamás podría cerrar. Las noches comenzaron a volverse más extrañas. Veía sombras en mi habitación. Sentía como si algo me estuviera observando, pero lo ignoraba. Me decía a mí mismo que era solo paranoia, que el uso de drogas estaba afectando mi mente, hasta que un día Raúl me invitó a un encuentro diferente. «Quiero presentarte a algunas personas», me dijo. «Ellos pueden enseñarte cosas que nadie más puede». Esa noche, sin saberlo, di el paso final hacia el fondo del abismo. Esa noche parecía como cualquier otra. Estábamos en la casa de Raúl, escuchando las mismas canciones de siempre, consumiendo las mismas sustancias, riendo y planeando nuestros próximos movimientos. Pero algo era diferente. El aire se sentía pesado, el ambiente cargado. Raúl puso una nueva canción. El sonido era diferente a todo lo que había escuchado antes. El ritmo era denso, hipnótico. No entendía la letra, pero algo en esa música parecía arrastrar mi mente a un lugar oscuro y desconocido. De repente, sentí un peso aplastante en mi pecho, como si algo invisible me estuviera asfixiando. Mi respiración se volvió corta, mi visión se oscureció por un instante. «¿Qué pasa, hermano?», preguntó Raúl riendo. «No sé, esto es extraño», fue lo único que pude responder. Intenté ignorarlo, pero la sensación se intensificó. Mi corazón latía de forma
anormal, mis manos sudaban. Algo me estaba observando, algo estaba allí. Me levanté y salí a respirar. La calle estaba demasiado silenciosa. Miré a mi alrededor esperando ver a alguien, un coche pasando, cualquier cosa, pero solo había un silencio absoluto. Entonces, sin previo aviso, sentí una presencia detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando me giré, no había nada, pero el miedo se apoderó de mí. Y fue en ese momento cuando algo sucedió. Una palabra invadió mi mente como un rayo: Jesús. Hacía años que no pensaba en él, pero de repente su nombre estaba ahí, en mi mente, latiendo, repitiéndose sin cesar. Sin entender por qué, comencé a susurrar: Jesús, Jesús. Fue como encender un fósforo en una habitación oscura. El peso en mi pecho aumentó. Una fuerza invisible me empujó al suelo. Mis ojos se cerraron, y cuando los abrí, ya no estaba allí. El suelo desapareció bajo mis pies. Sentí que mi cuerpo era absorbido hacia abajo, como si una mano invisible me arrastrara a las profundidades. El sonido del mundo se desvaneció. A mi alrededor solo había oscuridad. Entonces comencé a caer. La velocidad era absurda. El viento cortaba mi piel, pero lo que más me aterraba era el silencio absoluto a mi alrededor, hasta que los gritos comenzaron, gritos que venían de todas las direcciones, gritos de desesperación, de dolor, de arrepentimiento. Mi cuerpo golpeó algo duro y áspero. El impacto fue real. Sentía dolor, un calor sofocante y un olor insoportable a azufre y carne quemada. Miré a mi alrededor y vi algo que me dejó sin aliento. Había personas atrapadas en cuevas oscuras, cubiertas por llamas que no consumían sus cuerpos. Gritaban, pero nadie las escuchaba. Antes de que pudiera entender dónde estaba, algo llamó mi atención: la música. Reconocía esa melodía. Era una de las canciones que Raúl y yo siempre escuchábamos, el mismo ritmo, la misma letra, pero había algo diferente. Las voces que cantaban no eran humanas, eran demonios, y cantaban y reían, burlándose de las almas que se retorcían de agonía. En ese instante todo tuvo sentido. Esas canciones no eran solo sonidos, eran usadas como herramientas de tortura en el infierno. Intenté taparme los oídos, pero el sonido estaba dentro de mi mente. Quería gritar, pero mi voz no salía, y entonces escuché un estruendo detrás de mí. Algo gigantesco se acercaba, el suelo temblaba, sombras enormes se arrastraban en mi dirección. Y fue ahí cuando vi sus ojos, rojos, brillantes, llenos de odio. Me habían encontrado y venían por mí. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Vi algo que nunca debería haber visto, pero en ese momento una luz comenzó a brillar a lo lejos. El suelo temblaba, el sonido de las cadenas arrastrando almas resonaba a mi alrededor. Las sombras se movían como si estuvieran vivas, retorciéndose y riendo mientras se acercaban. Los ojos brillantes de los demonios perforaban mi alma. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Sabía que no pertenecía a ese lugar, pero también sabía que yo mismo me había llevado hasta allí. Uno de los demonios extendió sus manos, revelando garras largas y afiladas. El aire se volvió pesado. El olor a azufre se intensificó. Sentí algo tirando de mí hacia atrás. Me estaban llevando. Mi mente era un caos. Intentaba entender. Intentaba recordar cómo había llegado hasta allí, pero lo único que sentía era desesperación. Entonces lo volví a escuchar. La música,
las mismas canciones que solía escuchar, aquellas que sonaban en fiestas, en las calles, en mi coche. Ahora eran usadas para atormentar almas en el infierno, y lo entendí. Estaba atrapado en el mismo ciclo, también formaba parte de aquello. Las letras que cantaba sin pensar, los ritmos que adoraba, ahora eran la banda sonora de mi propio tormento. Una voz susurró en mi oído: «Perteneces a este lugar». Las sombras me rodeaban, estaba solo, o al menos eso creía. De repente, todo se detuvo. El sonido se apagó, los gritos cesaron, el aire quedó inmóvil, los demonios se congelaron en su lugar, como si algo les impidiera avanzar. Y entonces una luz apareció. Al principio era solo un pequeño punto en medio de la oscuridad, pero rápidamente creció hasta iluminarlo todo. Los demonios retrocedieron, gruñendo, rechinando los dientes, temían esa luz. Fue cuando lo vi. Era Jesús. Su presencia era diferente a todo lo que había sentido antes. No era solo una luz, no era solo un resplandor, era poder, era amor. La luz que salía de él no solo iluminaba, traía paz. No podía ver completamente su rostro, pero sabía quién era. Él estaba allí por mí. Caí de rodillas. No sabía qué decir. No merecía estar delante de él. Entonces habló: «Santiago, nunca te he dejado. Siempre he estado esperando que me buscaras». Sus palabras penetraron mi alma. Todo lo que había hecho, todas mis decisiones equivocadas, todo estaba ante él. Y aún así, no me condenaba. Me amaba. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No podía hablar, solo lloraba. Entonces, por primera vez en mi vida, sentí que algo se rompía dentro de mí. El peso, la culpa, el miedo, las cadenas que cargaba sin darme cuenta. Todas se rompieron. Entonces él extendió su mano hacia mí. En ese mismo instante, las tinieblas comenzaron a disolverse. La luz a su alrededor creció aún más, consumiendo la oscuridad. Los demonios gritaron, huyendo hacia las sombras. No podían resistir su presencia, y cuando toqué su mano sentí que todo cambiaba. El dolor desapareció. El calor infernal se desvaneció. Me estaban sacando de allí, y cuando abrí los ojos, ya no estaba en el infierno. Mis ojos se abrieron. El calor sofocante había desaparecido. El olor a azufre dio lugar al aire fresco. Por un instante pensé que aún estaba soñando. Pero entonces lo comprendí. Estaba de vuelta. Escuchaba el sonido de máquinas pitando a mi alrededor. Mi cuerpo se sentía pesado, pero estaba allí, estaba vivo. Intenté moverme, pero la debilidad era extrema. Cada músculo de mi cuerpo estaba agotado. Entonces miré hacia un lado. Mi madre estaba allí. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Cuando me vio despierto, soltó un grito de alivio y me abrazó con fuerza. «Santiago, Dios escuchó mis oraciones». Fue entonces cuando me di cuenta. Podría haber muerto esa noche. Debería haber muerto. Pero Jesús me dio una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron de recuperación. Intentaba entender todo lo que había sucedido. El infierno era real. Estuve allí. Escuché los gritos, vi las almas atrapadas, oí a los demonios cantando canciones que yo mismo solía disfrutar. Y ahora estaba aquí, vivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Entonces recordé lo que Jesús me dijo. Ahora tienes un propósito. Ve y cuéntales a otros lo que viste. Esa frase no dejaba de resonar en mi mente. Necesitaba cambiar. El problema era por dónde empezar. La primera noche en casa, tomé mi celular y borré todas las canciones que solía escuchar. Ya no podía soportar esas melodías. Recordaba las voces demoníacas, los gritos en el infierno, las canciones usadas como tortura. Esas canciones ya no pertenecían a mi vida. Después, tomé una decisión aún más difícil. Agarré el teléfono y llamé a Raúl. «Hermano,
No puedo seguir viviendo esta vida. Necesito salir de esto. Hubo un silencio del otro lado. Luego, escuché su risa burlona de siempre. «¿Qué te pasó, Santiago? ¿Te volviste loco?» Le expliqué que no quería seguir en el crimen. Vi el infierno. Vi lo que nos espera al final de este camino. Raúl no creyó ni una sola palabra. «Esto es lo que somos, hermano. No puedes cambiar». Pero él estaba equivocado. Yo ya había cambiado. En los días siguientes comencé a alejarme de las personas que me arrastraban de nuevo a esa vida. Perdí amigos, perdí dinero, perdí todo lo que antes creía importante, pero gané algo mucho más grande. Una tarde cualquiera, pasé frente a una pequeña iglesia. Sentí algo que me llamaba a entrar. Adentro, un hombre mayor barría el suelo. Cuando me vio, sonrió. «¿Necesitas ayuda, hijo?» No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar todo lo que había vivido? ¿Cómo contar que estuve en el infierno? Pero las palabras salieron. Lo conté todo. El hombre escuchó pacientemente. Cuando terminé, solo dijo: «Santiago, Dios te ha dado una misión. ¿Qué vas a hacer con ella?» Esa pregunta quedó grabada en mi mente y ahora te la hago a ti. ¿Sientes que Dios tiene un propósito para tu vida, pero no sabes por dónde empezar? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Esa misma tarde me arrodillé por primera vez e hice una oración sincera. «Jesús, mi vida es tuya. Haz conmigo lo que quieras». Fue en ese momento cuando todo realmente comenzó a cambiar. Después de aquel día en la iglesia, mi vida nunca volvió a ser la misma. Lo que vi en el infierno no era solo una pesadilla, era una advertencia. Y ahora sabía que no podía seguir callado. Necesitaba contárselo al mundo. Cada día que pasaba, las imágenes del infierno seguían vívidas en mi mente. Los gritos de desesperación, las almas aprisionadas, los demonios cantando las mismas canciones que yo escuchaba a diario. ¿Cuántas personas estaban caminando hacia ese lugar sin siquiera darse cuenta? Y peor aún, ¿cuántos creían que podían cambiar de vida más tarde, como yo pensaba? Pero ¿qué pasaría si ese después nunca llegara? Eso fue lo que me hizo tomar una decisión. Hablaría sobre lo que vi, cueste lo que cueste. La primera vez que compartí mi testimonio fue dentro de aquella pequeña iglesia. Algunas personas lloraron, otras se quedaron en silencio, visiblemente impactadas. Pero no todos creyeron. Muchos se rieron de mí, dijeron que era una exageración, que solo había tenido un delirio, pero yo sabía la verdad, y aunque nadie me creyera, seguiría hablando. Comencé a compartir mi historia con más personas. Con cada testimonio veía vidas transformadas. Personas que estaban atrapadas en el mismo camino que yo empezaban a preguntarse, ¿hacia dónde estoy yendo? Y esa es la pregunta que debes hacerte ahora. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías listo para la eternidad? El infierno no es solo un concepto lejano. Es real, y la verdad es que muchas personas están yendo allí porque rechazan a Dios sin siquiera darse cuenta. Pero hay un camino diferente. Jesús me salvó del infierno, y Él quiere salvarte a ti también. Si sentiste algo al escuchar esta historia, si algo dentro de ti te hizo reflexionar, no lo ignores. Esta podría ser tu última oportunidad. Si quieres elegir a Jesús y cambiar tu vida, escribe en los comentarios: «Yo elijo a Jesús». Y más que eso, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí encontrarás mensajes que pueden cambiar tu vida para siempre. Espero que puedas aprender con la historia de Santiago y no esperar hasta mañana para tomar esta decisión. La eternidad comienza con una elección. ¿Qué vas a elegir hoy?